Bien, pues parte del ambiente que se ha vivido durante esta jornada en el Congreso, y a esta hora siguen las reacciones. Les decíamos luz verde para el proceso constituyente, pero sin que se apruebe la paridad, sin que se apruebe también los escaños reservados para los pueblos indígenas. Y esto va a quedar pendiente. Gabriela Alegría, a ver si nos cuentas qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que viene, si esto es definitivo o podría haber alguna vuelta. ¿Cómo estás? Yo le pondría otro pero más, porque la Comisión de Constitución de la Cámara está sesionando de manera extraordinaria a esta hora, con una indicación que fue ingresada de manera inesperada y que fue ingresada recientemente por la oposición para volver a revisar las cuotas de género, la participación de pueblos indígenas y también de independientes. Están sesionando hasta ahora en el tercer piso del Congreso. Fue de manera inmediata, después de que terminó la sesión de la Cámara de Diputados, que, como ustedes decían, dio luz verde, en definitiva, para que el plebiscito de abril de 2020 y el marco que lo regulaba quedara completamente aprobado. En este sentido, lo que va a pasar es que se van a tener que revisar de nuevo en la Comisión de Constitución estas indicaciones que les estaba comentando, que van ingresando como proyecto de ley, que van en un carril distinto a lo que había ingresado ayer Renovación Nacional, porque en este caso fue ingresado por la propia oposición. Ustedes lo escuchaban al inicio de este despacho, el ambiente que se vivió durante toda la jornada. Esto no fue solamente antes de la votación, sino que fue durante todo el día. Esta sesión de la sala de la Cámara de Diputados comenzó de manera extraordinaria a las 9:30 de la mañana. A lo que estamos acostumbrados es a las 10:30, partió una hora antes, y esto permitía, en definitiva, que cada uno de los parlamentarios que quisieran hablar durante esta sesión pudieran hacerlo de manera más extendida, pero fueron tantos los que se inscribieron para poder intervenir en esta sesión que tuvieron que acortar los tiempos de 5 minutos a solo 3. Eso fue durante el día. Lo que pasó también, y que lo comentábamos también de manera oportuna en los servicios informativos de ADN, tienen que ver con las manifestaciones que se dieron al interior del Congreso. Durante el día habíamos visto manifestaciones en las calles del exterior del Congreso, en Avenida Pedro Montt y también en Avenida Argentina, respecto a distintos grupos, pero al interior del Congreso llegaron al punto de ingresar a la sala de la Cámara de Diputados. La sesión fue suspendida durante algunos minutos y fue gracias a la intervención de la diputada Claudia Mix que las organizaciones feministas que estaban ingresando a la sala de diputados se retiraron del Congreso Nacional. Pasemos a revisar las reacciones de también los parlamentarios una vez que terminó esta votación, que, como les comentaba, dio luz verde entonces al plebiscito de abril de 2020, eso sí, sin las indicaciones de la participación diferenciada. Pasemos a revisar en primer lugar al presidente de la Comisión de Constitución, el demócrata cristiano Matías Walker, quien también señaló que van a insistir con la participación de cuotas de género de indígenas y independientes. Vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a ir del Congreso Nacional hasta que tengamos la aprobación de las normas que permitan tener paridad de género, que permitan la plena representación de los pueblos originarios mediante escaños reservados y también mediante la incorporación de independientes. Queremos tener una convención constituyente plenamente legitimada, como lo están pidiendo las mujeres, como lo están pidiendo los pueblos originarios y los independientes. Gabriel, perdón, pero tengo una pregunta práctica. Sí. ¿Cuál es la diferencia de que se hubiese aprobado hoy, por ejemplo, en el caso de parlamentarias RN, que dicen ahora lo rechazamos, o se había anunciado así, pero vamos a presentar estos proyectos independientes? En el fondo, ¿cuál es la diferencia? ¿O es solo por hacerle un guiño a la UDI, solo por cuadrarse con el oficialismo? A ver, en términos de tiempos, más fácil que fuera votado hoy día, que se hubiese despachado el día de hoy, porque así se vota como un paquete completo y así se cumple también con el 28 de diciembre, que es la fecha límite para tener listo el proyecto de ley, que en definitiva va a abrir el plebiscito de abril de 2020. Si es que se presenta como proyecto de ley, esto no tendría ninguna urgencia y podría entrar a discutirse, por ejemplo, estoy inventando, poniendo un caso hipotético en este caso, podría votarse en junio del próximo año y no cumplirse con los plazos para llegar a octubre del próximo año y llegar en definitiva
cuotas de participación que se están exigiendo desde la oposición. Ese es el punto específico por el cual... Lo comentábamos antes, Gabriel, o sea, esto tendría que resolverse en enero, para cumplir con las exigencias que se han planteado, o sea, tener participación. Y lo otro es en las condiciones, o sea, porque acá se estaba jugando una paridad también con la particularidad de que las candidaturas eran encabezadas por la mujer. Pero vamos a ver cuáles son las alternativas que se presentan, cuáles las fórmulas que puedan presentar los partidos del oficialismo y estas indicaciones o estos proyectos nuevos que ingresaron ahí nuevamente en la tarde de hoy. ¿Eso no se sabe si sería la misma fórmula? Porque hasta donde entendemos, Gabriel, lo que se proponía aquí era que hubiese un 50 y 50 de competidores, por decirlo así, para transformarse en las personas que redacten la nueva Constitución. Pero también había la propuesta de paridad de salida con una cuota máxima de cada género, digamos. Porcentaje de corrección de salida. Claro, un porcentaje de corrección. Hay gente que tiene una visión más parcial. Yo, al menos, y se lo decía Gerson, estoy súper de acuerdo con la paridad de entrada, poner a todos a competir en las mismas condiciones. Yo tengo serias dudas de la corrección de paridad. Me parece que si gana un 70% de mujeres, no hay por qué quitarle eso a las mujeres que ganaron y viceversa si ganan los hombres. Mi pregunta es si se repetiría exactamente la misma fórmula o, por ejemplo, se podría hacer eso, solo aprobar la cuota de entrada y no la corrección de salida. Ahí hay que ver lo que se discuta al interior de la Comisión de Constitución. Estas indicaciones van completas, pero esto también puede ir variando y mutando a lo largo de la discusión que vayan dando al interior de la Comisión. Recordemos que la oposición había ingresado como un paquete completo estas indicaciones de participación diferenciada de género, pueblos originarios independientes, pero luego fueron votadas de manera separada. Entonces esto puede ingresar de una manera, pero puede salir de una manera total y completamente diferente. Entonces lo que se está discutiendo a esta hora, que lo tengo en vista al piso superior en el de donde yo estoy despachando hasta ahora, hay que ir a revisar cuáles son los proyectos en específico que presentaron la oposición el día de hoy, a minutos de haber salido de la sala de la Cámara de Diputados, y compararlo también con la indicación que ya habían presentado anteriormente, que son además esas indicaciones que habían aprobado anteriormente son iguales al proyecto de ley que presentó ayer Renovación Nacional. Es lo que decía en definitiva ayer la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández. Primero dijeron que no, luego se subieron, después se bajaron, y si al final son los mismos textos, ¿por qué no aprobarlo de manera inmediata el día de hoy? Esa era la gran duda que había hoy día aquí en el Congreso respecto a esta situación. Los invito igual a revisar también las declaraciones de dos diputadas que salieron bastante afectadas, bastante molestas de esta votación que dio luz verde, en definitiva, a este plebiscito aquí en la Cámara de Diputados. Hablamos de Catalina Pérez, la presidenta de Revolución Democrática, y a Carmen Hertz del Partido Comunista, quienes apuntaron directamente al oficialismo respecto a esta votación y que, en definitiva, según ellas, la derecha le dio la espalda a las mujeres. Pasemos a escuchar a ambas parlamentarias. Hoy día la derecha, hoy día Evópoli, hoy día Renovación Nacional y por supuesto la UDI, pero de la UDI no esperábamos nada. Traicionaron a las mujeres de Chile, traicionaron a los pueblos indígenas, traicionaron a los independientes que deseaban participar de este proceso. Que no nos sigan mintiendo. Renovación Nacional, Evópoli y la Unión Demócrata Independiente traicionaron al pueblo de Chile que desean democratizar el proceso constituyente. Me parece vergonzoso, creo que va a quedar como algo deleznable en la historia de Chile que aquellos que suscribieron este acuerdo hayan aceptado suscribir este llamado acuerdo por la paz y nueva constitución sin paridad de género, sin escaños reservados para los pueblos originarios y sin representación de independientes. Sí, bueno, y acá, para complementar un poco lo que está contándonos Gabriel ahí desde el Congreso, donde está pasando todo, es, claro, una parte tiene que ver precisamente con el tema de paridad de género, pero también se va a reformular todo lo que tiene que ver con la participación de independientes y integrantes de pueblos originarios. Entonces, se empieza como a reescribir y en cierta medida desdibujar lo que se había presentado hoy a consideración de la sala. Lo otro, cosas bien curiosas. Por ejemplo, escuchábamos ahí a Carmen Hertz y otros diputados del Partido Comunista, viendo su votación, rechazaron aprobar el itinerario constituyente, o sea que hay un plebiscito constitucional y sin embargo se mostraron un voto, una especie de como voto cruzado, se mostraron y votaron a favor de la incorporación de independientes, de pueblo originario y también por supuesto, de paridad de género. O sea, hay un voto bien curioso. Y
en relación a lo primero que se discutió, que fue precisamente el tema de la reforma constitucional y el plebiscito constituyente, el PC, el PH y otros sectores afines, digamos, votaron prácticamente en bloque y también lo hicieron diputados como el diputado Ignacio Urrutia. Es curioso eso, ¿eh? A veces, muchas veces acá los extremos se encuentran. Bueno, lo hemos dicho, y Cristóbal Belolio lo ha dicho varias veces, esto como de la coalición por el no, que podría ser tan variopinta como tener al Partido Comunista o a la izquierda, más a la izquierda, y poder tener también a la extrema derecha con José Antonio Kast y sus adherentes, y en este caso uno de sus parlamentarios como es Urrutia. Y lo otro, bueno, ya lo habíamos contado, Gabriel, que en el fondo, producto de esta inclinación, en primer lugar, a aprobar el tema paritario, muchas diputadas diputadas, por eso dije al principio, mujeres votando contra mujeres, porque tenían una disposición a votar a favor del tema paritario, escuchando los ultimátum de la UDI, sobre todo, votaron en contra, podríamos decir, mujeres votaron contra mujeres en ese sentido. Gabriel. Sí, es cierto, es una de las situaciones que también se está dando con bastante fuerza, es el tema de esta votación, como tú señalas, de mujer contra mujer. Hoy día publicamos en Twitter, en nuestras redes sociales de ADN, respecto a lo que pasó con la diputada Marcela Sabat hoy día en la mañana, por ejemplo. Agrupaciones feministas llegaron acá al Congreso, no la increparon directamente, pero sí, por ejemplo, le entregaron una manzana que tenía una consigna que decía: diputada, haga la pega. Que ella se acercaron a ella directamente para conversar sobre este tema, y en algún minuto también comenzaron con cánticos referentes a ella misma, mientras ella hacía un despacho para la televisión abierta. En este sentido le decían: Marcela, votas por la paridad dentro de la sala, mientras ella incluso levantaba su puño izquierdo, una imagen que era bastante llamativa, por decirlo de alguna forma, aquí en el Pensador. Sí. Pero claro, uno de los puntos que ha sido clave de esta discusión ha sido la cuota de género, en definitiva. Sí, hay que decir que, perdona, Gabriel, sí. Marcela Sabat finalmente se abstuvo, porque algunos preguntan cómo votaron esas parlamentarias. Ella se abstuvo, no votó en contra. Estaba muy incómoda, la verdad. Todo su discurso hacía ver y notar que ella creía que había que aprobar la paridad. Finalmente lo que hace de forma bastante disciplinada, algunos lo cuestionan y otros dirán, bueno, corresponde cuando tú estás dentro de un partido. Yo creo que hay que votar en conciencia, más bien. Lo que hace ella es cuadrarse con la orden de su partido, que es finalmente rechazar esto. Pero hay algo que yo no entiendo bien, perdona que sea majadera con esto, pero tú entiendes más que yo la forma en que se tramitan las cosas, porque está diciendo Gabriel Boric en este momento que ya aprobaron en la Comisión de Constitución la indicación presentada por RN para la paridad. Entonces, la acaban de rechazar, ahora la acaban de aprobar en la comisión, y si es que hubiese, entiendo, suficiente acuerdo de la mesa, se podría votar hoy mismo en la sala la misma indicación que fue rechazada. Entonces uno dice, no entiendo nada. Sí, bueno, ¿para qué darse más vueltas? No, y además Gabriel Boric tiene que estar bien preocupado, porque dijo que si no se aprobaba esto, renunciaría a su cargo de disposición. Bueno, José Antonio Kast estaba diciendo recién en Twitter, ¿ya renunció Boric? Boric, que además hoy día fue súper atacado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y por otros, por Pamela Giles, por los que votaron en contra del acuerdo, porque Boric hoy día decía, no vamos a hacer una constitución sin ustedes. Y ellos le decían, a ver, usted aprobó y dio su firma para un acuerdo que dejaba fuera a las mujeres, en esta lógica todavía de grupos más extremos que no quieren ni siquiera que haya una vía de entrada para una nueva constitución. Sí, lo que para poder explicar también esta duda tuya, Carla, tiene que ver con el ingreso de estas indicaciones. A pesar de que puedan ser el mismo texto, aunque sean idénticos, el número de boletín marca la diferencia. Entonces ahí, al ingresar como un boletín distinto, ya es un texto completamente diferente y se tiene que votar de manera diferente y se tiene que votar después. Se puede votar incluso hoy día mismo si es que hay acuerdo de los comités, si es que hay acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y como está el ambiente, sinceramente creo que se podría votar el día de hoy, que es lo que también va a pasar en el Senado. La Comisión de Constitución ya recibió la votación de la Cámara de Diputados, están sesionando
sesionando hasta ahora, incluso tiene la intención de sesionar esta misma noche, si es necesario, la reforma constitucional para que esto esté listo incluso esta semana. Va a ser una jornada que no va a terminar ahora, va a seguir de largo probablemente. Vamos a estar pendientes de estas votaciones, mientras a esta hora la sala de la Cámara de Diputados ya comienza a revisar el voto obligatorio. Entonces hay varias iniciativas que ya están dando vueltas. Y respecto a lo que pasa con el diputado Boric, era una discusión que también tuvimos aquí, incluso los periodistas del Congreso, respecto a poner su cargo a disposición. Revisamos la Constitución y un diputado no puede renunciar. Entonces ahí hay un punto también que llama la atención respecto a lo que él señala, que al final un gesto político, un guiño, por decirlo de alguna forma, para decir me pongo a disposición del pueblo, pero en definitiva no es algo que pueda hacer. Gabriel, última pregunta, Sí. por lo menos de mi parte, respecto de lo de la paridad. ¿Cambia el quórum en este caso? ¿En el quórum de votación en la sala? Claro, en caso de que No. esta indicación se revise, porque uno podría pensar que ahora va a ser distinta la votación si fuera el mismo quórum. No cambia eso porque apunta al mismo aspecto legal, y por lo tanto es el mismo quórum de votación que se dio en la sala anteriormente. Entonces, ¿a qué eso no va a estamos variar. apostando? ¿A que va a cambiar algo? En el fondo es como si las presiones logran hacer, o en esta segunda instancia quienes votaron en RN en contra pueden votar a favor y desmarcarse. Porque si no... Aquí entran en definitiva los asesores, los negociadores aquí en el Congreso, que se han visto hartos en las últimas semanas acá, Carla Gerson, respecto a este mismo punto. Aquí las negociaciones han sido muy intensas y claramente a última hora los votos se han dado vuelta. Así que se puede ver un cambio dramático, puede ser, en algunas horas más. Para ir cerrando también, Carla Gerson, pasemos a revisar también las declaraciones del oficialismo respecto a este mismo punto y qué fue lo que señalaron luego de esta votación. El diputado de la UDI, el diputado Alessandri, señaló que van a participar también claramente de esta Comisión de Constitución y van a revisar primero los proyectos que se presentaron recientemente antes de votarlos, y no querían confirmar si es que los iban a rechazar o aprobar de inmediato. Sí, bueno, era importante como señal mantener el acuerdo al que habían llegado varios partidos en la mesa técnica y dejar ese acuerdo lo más limpio posible para seguir avanzando en este calendario de 2 años. Y ahora, evidentemente, hay libertad de presentar otras modificaciones a la ley de votaciones y escrutinio, la 18.007, o algunas otras leyes, y evidentemente cada partido tendrá que dar su opinión, pero ya no es parte del acuerdo político, es distinto. Aunque sea la misma materia, es distinto. A esta hora se aprobó entonces la paridad en la Comisión de Constitución. Vamos a estar pendientes de lo que pase y nos volvemos a conectar en caso de que sea necesario y contarles lo que termine pasando con esta ya teleserie de reforma constitucional. Sí, claro, bueno, probablemente, porque siguen las dudas, bueno, ¿para qué van a hacer la pega de nuevo? Efectivamente, porque existe una oportunidad para quienes rechazaban algunos ítems para depurar, según su perspectiva o su posición, las propuestas. Probablemente haya menos inconveniente o menos resistencia a aprobar, por ejemplo, el tema de la paridad. Vamos a ver en qué condiciones. El tema de los independientes puede que haya un poco más, y donde sí hay más divergencia en el tema de incorporación de integrantes de los pueblos originarios como cuotas. En el fondo no es votar el paquete completo y votar por ítem, digamos. Exactamente. Ya, vamos a ver si eso cambia las cosas o no, pero no sé si hay tanta diferencia entre quienes quieren paridad y darle cupo a los pueblos originarios. Creo que ahí hay harta sintonía. En algunos sectores sí. Sí, pero en general están de acuerdo. Bueno, ya. Nos vamos a quedar pendientes, Gabriel. Está todo bien intenso en el Congreso. Gracias.